están? Buen día, señoras y señores. Furgón de Cola esta vez está muy activo porque entramos con la música de Rocky 3, ¿no? Aquella música tan emblemática, tan muy recordada también. No es Rocky 3, hermano, es Rocky, música del maestro de la musicalización de cine, Bill Conti, por si acaso, ¿no? Pero estamos con Rocky 3, ¿no? Ya, muy bien, muy buenos días pugilísticos aquí en Sucre, señores. Bienvenidos al Furgón de Cola, querido Raika, querido Paco, querido Alvarito y querido Paye, Apolo Cliff. Nosotros nos agarramos a veces así bien acaloradamente, pero no llegamos a echar los golpes. Creo que una de estas te voy a desafiar a la salida. Bueno, tenemos carne para meter al asador. Esta mañana, cuando yo pensé que ayer podía ser más bien un cuadrilátero en La Paz, resulta que nos dieron el cuadrilátero aquí en Sucre, querido Paya. Por poco se agarran. Bueno, se agarraron. Bueno, en realidad era interesante en la entrevista que sostuvimos con el presidente del Consejo Municipal y le preguntó. O sea, no sé cómo quieren justificar. Y usted le dio, dice, sí, yo di el puñete, pero más bien que él se echa a un lado, ha dicho, ¿no? Entonces está bien. Pero esta situación, más allá de lo jocoso, hay también una parte muy atrevida. Han perdido la compostura definitivamente estas dos que son nuestras autoridades, que representan la voz del pueblo en esa instancia, y han cometido un acto de disciplina muy fuerte. Y en ese sentido, para mí personalmente, no basta en que se diga, no es una cosa así, que en la medida que seamos ecuánimes esto va a pasar, no ha pasado a mayores, pedimos disculpas o no. No, señores, hay que tener conciencia de que ustedes están en función pública de autoridades, y lo primero que ustedes tienen que darse cuenta es que deben ser el ejemplo para los niños especialmente, y los jóvenes que ahora con la cuestión de las redes sociales van a observar como si estuviesen viendo una película, no cabe duda. Pero ante esa situación no tiene que quedar esto de decir, bueno, ha pasado, disculpas, y mañana continuamos como si nada. Mínimamente ellos tendrían que decir, nosotros nos autoexpulsamos de manera temporal por 2 o 3 días, o no vamos a recibir nuestro salario de 2 o 3 días, porque algo tiene que haber, porque si no, pareciera que sucede cualquier cosa aquí en la ciudad. Nuestras autoridades pueden hacer lo que les da la gana y aquí no pasa absolutamente nada, cuando, señores, una vez más reiteramos que no es que yo quiera ser moralista, ¿no? Como tal, todos tenemos errores, pero hay instancias en las cuales que cuando ya cometes este tipo de hechos, mínimamente tienes que reconocer que debes tener una sanción, porque así todos entendemos que cuando se transgreden cierto tipo de límites, deben haber sanciones, y estas sanciones tienen que leer. No sé si es necesario que los pasen a la Comisión de Ética, pero antes ellos podrían decir, no es necesario. No sé si es necesario, porque en la Comisión de Ética esto se va a resolver al año 2050. No, por eso digo, ¿no? Entonces se va a resolver en Rocky 20, cuando salga Rocky 20, cuando en realidad Cyborg, ahora, ¿no? Pueden decir ellos, discúlpenos, pero ¿saben qué? Hemos decidido los dos de mutuo acuerdo que merecemos una sanción, no vamos a cobrar de 5 días y esos vamos a regalar a nuestro sueldo a tal persona. Listo, con eso están dándonos un ejemplo. Y que ojalá, no sé si claro, que nos pueden dar un ejemplo, ¿no? Y de pronto un gesto sería que ambos de la mano salgan. No, él ha dicho, no, salgan a dar disculpas públicas al público de Sucre, a sus contributores, pues, ¿no es cierto? Oscar Sandy ha indicado que después de lo que ha ocurrido esto, él se ha acercado, ha hablado con Pino, le ha dicho que le disculpe y que se han disculpado entre ambos, algo por ahí, pero no, eso no es, eso está bien cuando podemos pelearnos vos y yo. Claro, entre cuates, ¿no? Pero después cuando ya sucede en una función pública, no estamos en un boliche, ¿no? Exactamente, ahí, se me fue la mano, hermano, claro. Perdón, la dejaremos ahí. No es así, es como tú dices. Esto ya se ha ido de control, más allá de que nos guste, nos causa risa, más allá además de que sepamos que en la política latinoamericana en general y en la mundial se agarran a puñetes en las asambleas, etcétera. Terminamos el mundial. Se agarran pues a puñetes, etcétera, claro. Etcétera, y existen pues pasiones altas y pasiones bajas. No podemos decir que esto está bien y reírnos nomás. Es decir, estos manes nos
a lo que se debe, pues a lo más prudente, a lo más sensato, son los que de alguna manera están fiscalizando todo lo que pasa con nuestro dinero. Entonces, si se van a agarrar así en cada hermano, entonces, ¿qué podemos esperar pues del Consejo? Si esto, nadie está libre. Además, de poder, no le justificamos, Alex, ni al uno ni al otro. Claro. Lo que me da risa es cómo se justifica el uno y cómo quiere justificarse el otro. Nadie está libre de cometer este tipo de hechos al calor de cualquier tipo de acontecimiento, pero nadie debe tener la certeza, la seguridad de que por más que uno sea autoridad, al haber cometido este tipo de hechos va a quedar impune. Ese es el gran punto, ¿no? El punto, en lo posible, queremos que estas cosas se eviten, pero que conocemos al momento de la calentura, la discusión, te sales de tus casillas y provoca cierto tipo de incidentes, hasta incluso delitos. Pero eso no implica que no debas tener una sanción, y a mí me parece que ese es el punto, que ante la situación o la manifestación de este tipo de acciones deben haber sanciones. ¿Para qué? Con el objetivo de decirle a la población que si vos transgredes, te sales, mira, esto es lo que te puede pasar con una respectiva sanción. ¿Qué hacen los alumnos con los profesores? Si un alumno le falta el respeto a su maestra, tiene una sanción. Sí. Si un alumno de la universidad le falta el respeto a su docente, tiene también una sanción, y en este caso debe ocurrir lo mismo, debe tener una sanción. Está bien, pero más allá de la sanción, si nos vamos, digamos, al hecho, a lo más profundo del hecho, es que aquí hay una ruptura así bastante significativa que ya ni siquiera pasa por la discusión, porque tú y yo podemos discutimos aquí en este programa totalmente así, a veces acaloradamente, y al final nos damos la mano, terminamos diciendo, bueno, tratamos, ¿no es cierto?, de comprendernos, yo comprenderte a ti, tú de alguna manera comprenderme a mí, terminamos bien, ¿no es cierto? Esa debería ser la función comunicativa, es deliberativo, es un ente deliberativo, de debate. O sea, la violencia corta ya cualquier resquicio de comunicación. ¿Qué podemos esperar entonces? Es decir, bueno, viejos, ya no vayan con terno, vayan con una bata de Rocky, el otro que sea Apollo Creed, el otro que se disfrace de Drago, Mohamed Ali, no, Mike Tyson. Porque si no alguien puede resultar con la oreja mordida. Claro, también, no, porque ya eso de que se estén ahí diciendo quién comenzó la pelea, por qué no, no les vamos a justificar ni a Sandy ni lo vamos a justificar a Pino, ¿no es cierto? Así te caiga mejor el uno, mejor el otro, el uno se haya sacado los lentes, el otro haya saltado, qué sé yo, se ve clarito en el video. El asunto es, en el fondo, como te digo, ¿qué debemos esperar nosotros? Si no hay debate, ¿no? Diálogo ya es demasiado pedir. Que haya un debate, que haya comunicación, que haya pues enfrentamiento con ideas, con lenguaje, porque la violencia, el puñete, señores, borra la comunicación y borra todas las esperanzas de que nosotros podamos tener pues... Y también borra la comunicación, claro, esta amenaza, estos adjetivos que no vienen al caso, porque cuando ya bajas a decir cierto tipo de adjetivos, esto se va a normalizar, es que pues ya estás perdiendo, ¿no?, toda tu capacidad de diálogo, de comunicación, de vertir tus ideas, tus criterios, y en ese sentido no es aceptable llegar a esos niveles en un ente deliberante donde si vos piensas rojo y quieres defender rojo, pues adelante, y si el otro quiere defender negro o azul, adelante, discutiremos, hablaremos. Para eso es ese ente deliberante, pero para que nos muestren estas escenas que definitivamente son escandalosas, sí, señores, son divertidas, escandalosas. Pueden ser, pero son totalmente condenables. No. Claro, más allá de que lo tomes por el hecho, José, nosotros debemos darnos cuenta que este tipo de actitudes son escandalosas, que no se deben dar y que se deben sancionar. Lo peor es que no se puede naturalizar esto, porque ya esta es la segunda vez, porque la primera estuvieron a punto de agarrarse Pino y el alcalde. Entonces ya viene la segunda, un poco más elevadito de tono, ¿no es cierto? Entonces, decir que esto va a continuar es como decir, bueno, entonces, ¿qué onda? ¿Vamos a seguir esperando otros rings? Sí, y aquí hay que ser precisos también, ¿no? Y si Pino estuvo una vez en la intención de quererse dar a golpes con el alcalde, o de pronto tener esa actitud de confrontación, y ahora con el presidente del consejo, es que hay que decirlo claro, el concejal Pino no está actuando de manera correcta. Por más que te provoquen, por más que sientas que no estás siendo escuchado, no es necesario llegar a esos niveles
porque más allá de mi calentura, más allá de mi posición personal, señores, ustedes deben entender que son autoridades. Así Eso es lo importante. Y a la autoridad no solamente, por lo menos yo he aprendido en mi pueblo, que si hay una autoridad, no solamente lo miro por ser hecho de autoridad, yo a la autoridad lo miro también con un ejemplo de respeto, de ecuanimidad, de ser una buena persona, absolutamente de todo. Así nos han enseñado a mirar a las autoridades, y es que ahora no puede... Han salido después de toda esta situación, y los mismos periodistas empezamos a decir que de nuestras autoridades cualquier tipo de cosa, comentar, y esto se ha convertido en esto. O sea, empezamos a degradar ese nivel de autoridad que tienen estas personas, cuando en realidad nosotros deberíamos ser los que les miremos siempre con respeto, pero para que eso ocurra, ellos deben ganarse nuestro respeto definitivamente. ¿Sabes qué? Nos escriben nuestros oyentes, escríbanos, Dios mío, opinen con nosotros, vamos a leerlos. Me acaba de escribir un oyente y nos dice: yo quiero trabajar donde me pagan entre 18 a 20 mil bolivianos para hacerme al Rocky de vez en cuando, ¿no? Nada justifica la violencia, eso es lo que se gana, se hacen observar de esa manera, señores, y eso está mal. No vamos a naturalizar esto, porque nada justifica la violencia, nada en absoluto. Decir, si a mí me van a seguir jodiendo, yo voy a seguir golpeando. Alex, y esa consecuencia de esta clase de hechos, que después terminamos diciendo que la política es asquerosa, que la política no sirve, cuando en realidad todos los días nosotros estamos en manos de la política. Es debate, es pacto, es llegar a... Por eso es que reclamamos esta situación. O por lo menos argumentar y dejar claro una posición contraria. Si es que no llegas a ganar, no vas a ganar siempre. Y si vas a imponer el asunto a golpes, tampoco. Por lo menos, de un lado y del otro, dices, ¿no? Por lo menos argumentar. Y aquí quiero traer a colación lo que Pepe Mujica, el expresidente de Uruguay, decía en su despedida. Él se despedía de su contrario más importante en el Senado, en la Asamblea o en el Parlamento de Uruguay. ¿Quién era su mayor contrario? Era la persona de la oposición. Y él decía: yo con él he discutido, yo con él he peleado, hemos debatido ideas, nos hemos sacado la mugre, en otras palabras, pero nunca han llegado a faltarse el respeto. Y además él decía: él es mi mejor amigo. Claro. Un buen rival te hace más grande. Te hace un buen amigo, ¿no? Claro, porque te hace avanzar, pues te hace avanzar, porque además de eso te está dando lo que es muy importante, esa actitud de escucha. Exacto. Esa actitud de tolerancia. ¿Y ante quién o de quién vas a recibir eso? Si no es de tu enemigo político. Claro. Si vos sos mi enemigo político y vos puedes decir lo que quieras y yo te escucho y yo te tolero y después yo digo lo que quiero y vos haces lo mismo, eso es excelente. Lo que queremos. Eso es lo que es la democracia. Esa es la democracia. Al final de cuentas no estamos hablando de enemigos, sino de rivales, ¿no? Eso es lo que deberían pensar, pero esto, o sea, de alguna manera, esta es una política encarnizada, ¿no es cierto? No tiene nada que ver con esa política que anhelamos. La política que Pepe Mujica, por ejemplo, la política de Pepe Mujica es también un debate encarnizado, o sea, son las ideas. Yo digo encarnizado a otro nivel. Pero no, pues eso ya es degradación de la política. Por eso nosotros estamos llegando a eso, querido. A la degradación de la política, la degradación de la política, porque la política como tal es un escenario donde los actores... Déjame hablar esto. La política para mí es un escenario... Cuidado, verás, ahorita me saco los lentes y ya vemos. Para mí, la política es un escenario un espacio donde los actores definitivamente luchan de manera encarnizada las ideas. Eso es. Llegar a este tipo de cosas, que cuando yo ya no puedo, ahora me voy y me saco la mierda con él, ya no puedes, o sea, eso es degradación, ¿no? Claro, ¿no? Sin malas palabras, vos, Lucho, no estás autorizado. Pero es así, ¿no? Solo yo estoy autorizado. No. ¿Ves? Ahorita nos vamos a agarrar aquí, nos vamos a chasquear. No, el asunto es, hermano, que la violencia ya no intenta ni siquiera, digamos, agotar las ideas, sino anular físicamente al contrincante. Claro, ¿no? Entonces, eso no nos olvidemos. Es decir, aquí un
mal puñete que le hubiera dado el tremendo peso pesado Sandy, hermano. Sandy, por ahí se le iba la mano y caía sobre Eduardo Lora, que estaba ahí atrás. Hermano, hubiera sido una cosa así totalmente dramática, aunque parezca chistosa. Más bien que Pino ha sido ágil y él ha dicho, no, más Pino bien es más logró ágil que esquivar. Bruce Lee. Sí, no que Bruce Lee, que Tommy Hearns o que Suba Ray Leonard, que esos grandes boxeadores del siglo pasado, diríamos, ¿no? Muy bien, a ver, esperaremos cómo va esta situación. Claro que estás recogiendo muchos comentarios, muchas opiniones, y ojalá que en algún momento se vea una forma de que ellos, si no pueden autosancionarse, que alguien les sancione. Pero a mi criterio, vuelvo a insistir, este tipo de cosas no deben quedar como si no hubiesen pasado nada. Es decir, sí, que se den cuenta que la opinión pública, que la población toda de Sucre espera más altura, espera más trabajo, más democracia, más debate, como vos dices, encarnizado, más política, ¿no es cierto? No es que somos unos ingenuos, unos naifs y pensamos que esto puede ser una taza de leche, ¿no es cierto? Como humano. Pero espérate, hermano, ahora déjame hablar a mí. No, voy a cerrar y te voy a dar la palabra, sino aquí vamos a terminar como Sandy y Pino, ¿no? Nada, simplemente eso, ya me hiciste olvidar lo que iba a decir, así que habla vos, chuta madre. Lo que quería decir es que como humano uno puede entender la bronca, la rabia. Todos tenemos un momento de una reacción desmedida, absolutamente todos, no nos vamos a justificar absolutamente nada. De alguna manera pero estás justificando. Pero y eso no, pero por eso, no, tenemos ese tipo de reacción, o sea, hay ese tipo de reacción, no es un justificativo, pero si cometes ese tipo de falta, debes ser consciente que debes tener una sanción. Para mí ese es el punto, que debemos aprender todos que si transgredemos algo, si cometemos algún tipo de falta, debemos, desde la primera autoridad hasta el último ciudadano, como se dice, debemos ser muy conscientes que nosotros no tenemos que tener el beneficio de la impunidad. Y en este caso, si solamente este caso específico de este intento de pelea entre estas dos autoridades solo quedara en el hecho de decir nos disculpamos y punto, eso implica que estas dos personas están quedando en la impunidad, y eso es lo que todos los ciudadanos no debemos aceptar. Me acaba de escribir otro oyente, y mira cómo son las percepciones de la gente, y por eso, de alguna manera, más allá de las bromas que nosotros podemos hacer acá, porque nosotros contamos con el humor como una base de este programa, como un humor crítico además, ¿no? Entonces, hay gente que definitivamente piensa distorsionadamente acerca de esto, ¿no? Es decir, que agarra bando por el uno o por el otro. Por ejemplo, me escribe un oyente y me dice, bien por Pino, sacarlos de quicio estos manes para que se muestren tal como es. No creemos que es así. Si esa es una estrategia política, si eso está, no creemos que esté bien, ¿no es cierto? Ahora, si es que eso es lo que buscaba Pino, de alguna manera también lo consiguió, y en ese sentido también tienen que ser políticos los del MAS, es decir, si es que se sale nadie, pues que como decía alguien, el que se enoja aquí pierde, ¿no es cierto? Y más si es que se desata la violencia. Entonces, no está bien, señores, tienen que pensarlo mejor, porque a cualquier lado no es que van a ganar agarrándose a puñetes o agarrando a puñetes a su contrario político, sino que van a salir perdiendo siempre, van a salir perdiendo. Es decir, porque aquí nosotros, la opinión pública, no les vamos a dar bola y no les vamos a aplaudir, hey, qué lindo que lo pegó este man al otro, no, nada que ver. Aquí salen golpeados ustedes, su imagen, su credibilidad frente a la ciudadanía. No, vamos, para Vox tenemos ESPN, ¿no? Y es Vox de calidad, señores, ¿no? Está bien que a unos les guste que saquen la madre, cuando vos decías, Alex, van a salir perdiendo, yo pensaba, ¿y qué pierden? Claro, ese es el asunto. ¿Qué pierden? Porque en realidad me parece que no pierden absolutamente nada, porque en los últimos tiempos el político, en vez de perder, ha ganado ¿en qué? Ha ganado en sinvergüenzura, ¿ya? Porque cuando suceden este tipo de cosas, actitudes que no están dentro de lo normal, pasa como si nada. O sea, sale uno, justifica que porque ha tomado cerveza, porque estaba borracho, porque esto le ha hecho renegar, que no lo ha aguantado, que lo estaba provocando mucho y listo. Entonces uno dice, yo creo que no pierden en nada, porque no hemos tenido, digamos, una sanción que digan, caso o estas autoridades han sido sancionadas de esta manera
No hay, simplemente están ganando en sinvergüenzura y no están perdiendo absolutamente nada cuando en realidad este tipo de hechos se deben sancionar. Ahora en el Consejo hay una disparidad de fuerzas políticas que pudieran de pronto, antes de proteger este tipo de situación, emitir cualquier sanción, así sea una pequeña. Pero no, entre ellos se van a proteger, eso es así nomás. ¿No? ¿Cómo? A ver, habló Raika, habló la referee. A la pelea. O cuidado, terminen sancionando solo a una persona, ¿verdad? Estoy pensando no en este incidente, sino en lo que sucedió en la Asamblea Legislativa Plurinacional. Recuerdan ustedes, donde sí, efectivamente llegaron a los golpes, cabezazos, patadas, jalada de los pelos, en una sesión de hace algunos meses atrás, y se envió a la Comisión de Ética, o hubo denuncias más bien en la Comisión de Ética, pero los procesados fueron solo los parlamentarios de Comunidad Ciudadana y Creemos, según recuerdo. Entonces eso depende mucho de quién maneja el poder en una instancia, Consejo Municipal, Asamblea Legislativa, pero yo coincido en que no... Está bien para reírnos, porque de pronto sí nos reímos todos, claro, como no es parte de nuestra política criolla, nos alegra el día, vamos a decirlo entre comillas, pero ya todos reflexionamos y decimos que esto no debe repetirse, esto no está bien, la ciudad tiene problemas más urgentes, con seguridad pueden seguir debatiendo y guardando sus diferencias, pero sin llegar a los golpes. Yo sueño con que algún día alguna de las autoridades que pudiera cometer o que haya cometido algún tipo de falta en ese sentido, que antes de decir si va a la Comisión de Ética, si yo reconozco, me disculpo y me sanciono, 3 días de mi sueldo va a parar allá, punto. Paya tiene un sueño como Martin Luther King, ¿no? Yo tengo un sueño. Yo tengo un sueño que un día los políticos puedan tener conciencia, que les nazca la conciencia y viviremos en un mundo mejor. No es así, hermano. Tienes un sueño y es bueno soñar, queridos, ¿no? Y bueno, para no irnos así, es que fue digamos el plato exquisito de la mañana. Para no irnos, bueno, ayer lo de Castillo, no pasó nada. Es decir, se fue con los votos intactos de una mayoría de los congresistas masistas, lo cual deja ver un par de cosillas interesantes. A ver, primero que yo creo que le dijeron mentiroso, ¿no? Se hicieron la burla de Castillo porque habría dicho que el Alto es más seguro que Londres, así como Aguilera dijo que el FBI es mejor, o que la policía boliviana es mejor que el FBI, y se fue con 77 votos de la bancada frente a al menos 10 votos, ¿no es cierto? También de la bancada de Vista, que te deja eso bien claro, más o menos. Que querían tumbarlo. No que querían tumbarlo. La verdad es que muchos analistas aquí inclusive han dicho que eso queda claro, que Evo está perdiendo poder y que Arce está cada vez, digamos, sujetándose mucho más dentro de las estructuras del movimiento al socialismo, o básicamente está cambiando eso. Yo creo que todavía quedan un par de años para ver cómo se dirime esto, y tal vez, si es que es de verdad esto de que esta, por ejemplo, interpelación muestra que Luis Arce va ganando terreno y Evo Morales va perdiendo terreno al interior del movimiento al socialismo, si es verdad un termómetro lo que ocurrió ayer en la asamblea, ¿no? Entonces, de pronto, lo que hay que pensar es que Choquehuanca va a jugar, o el ala choquehuanquista va a jugar un papel determinante a la hora de la elección del candidato del 2025. Pero no olvidemos que Evo Morales sí es un gran peleador, sí es un gran político, y como me decía el gran y recordado Julio Garredayón, que charlaba conmigo y se quedaron algunas frases en mi cabeza para siempre. Él me decía: recuerda, Alex, que un buen boxeador no es el que sabe dar golpes, sino el que sabe recibirlos, ¿no? Ese homenaje al gran Julio Garredayón, ese era político. Y hablando de la interpelación al ministro Eduardo del Castillo, ¿qué ha ocurrido ayer? El Parlamento se ha convertido en un campo de batalla, definitivamente. Eso es todo lo que siempre hemos tenido esta imagen respecto a esta pelea.
Resulta que empiezan a tomar la palabra los diputados del MAS y empiezan a darle duro y con todo a Eduardo del Castillo. Y lo pegan, lo patean, lo levantan, una jauría, una pequeña jauría, ¿no? Y después todos dicen, lo levantemos, ahora nos vayamos con él, ¿no? Sí. Totalmente paradójico, ¿no? Porque primero lo sacas la mugre y después dices, no, que siga nomás ahí. Entonces, ¿quién los entiende? Pero esta situación es una demostración nomás de esto, de que hay una pugna fuerte, que hay incluso que algunos diputados, ¿no? Y senadores que han dicho, no, yo voto por la censura y punto. Y es una demostración que estaban hasta el último, abstenido, que estaban hasta el último en esa línea de Evo Morales, porque Evo Morales ha pedido y sigue pidiendo la cabeza de Eduardo del Castillo. Él no lanza sus misiles porque solamente quiere generar política como si sería la oposición. Puñetes al aire, claro, pues, no lanza, entonces no. Ese es un buen peleador, no lanza al aire, no se está sacando los lentes, no. El man está en su trabajo. Y además de eso, la última reunión, Alex, la última reunión de que el man está, y todavía tenemos tiempo, como te digo, como dices, además, Evo Morales no lanza puñetes al aire, no lanza puñetes así, ni misiles así. Esto ya es un gesto, ¿no? Esto suma, digamos, dinero a la apuesta por la pelea final, que será pues la candidatura. Ahora, en esa metáfora del box. Ahí permíteme. Utilizaremos solo metáforas de box, por favor, en este programa, Dios mío. No fue solamente Eduardo del Castillo. Durante la interpelación, una de las diputadas del Movimiento al Socialismo le reclamó al vicepresidente David Choquehuanca las sucesivas suspensiones de esta interpelación, porque esta es una interpelación que finalmente ayer se llevó adelante tras varias suspensiones. Entonces, ese no es un asunto menor. Tania Paniagua se dirigió a David Choquehuanca y le reclamó por no cumplir el protocolo. Ella, junto con el diputado Ramiro Venegas, fueron quienes plantearon con esa palabra la censura de Eduardo del Castillo. Y Eduardo del Castillo tampoco se quedó corto, no solamente se dejó vapulear, tomando la analogía de paya. Les respondió y en algún momento dijo, no es solo un problema del ministro de Gobierno, refiriéndose a la inseguridad ciudadana, es también un problema de las y los representantes del pueblo. Y les reprochó, bueno, esto ya creo que exagerando, hacer política con la desgracia de la gente, con esas palabras, porque se habían burlado de este programa Dino, que recordemos fue observado por el mismo Evo Morales, ¿verdad? Este programa de prevención que está llegando a niños de El Alto. Si hacemos una analogía boxística, diremos que en un lado Evo Morales es de los fajadores, en cambio Luis Arce y del Castillo es de los técnicos. ¿Por qué te digo esto? Porque ayer Vos ya estás en lucha libre, los técnicos y los rudos. No, fajadores y técnicos es boxeo. Después viene lo del cachascán, hermano, eso ya es otra cosa. Ahora, yo creo que ¿por qué digo técnicos? Porque una de las cosas que ayer hizo del Castillo es algo que hace Luis Arce. A mí me parece que tiene una estrategia también muy buena y por eso le digo que son técnicos, porque le tiran sus informes, así que estadísticas, que el mare, ¿no? Pero eso viene de Evo. Eso viene de Evo. Eso viene de Catacora. Y además Catacora no se aparece, hermano, para nada. Campanilla, por favor, no. Vienen de los informes de Evo Morales y es parte de la estrategia comunicacional, de agarrarte y de llenarte datos por acá. Pero déjame hablar, datos por acá, datos por allá. Ahora, ¿qué es lo que está ocurriendo? Hemos coincidido en que Evo Morales no da puñetes al aire, pero cada vez creo que nosotros estamos observando que estos puñetes, en la analogía boxística, cada vez son más débiles, y eso creo que debe preocuparle, y le preocupa mucho a la expresidente, porque cada vez que pum golpea, resulta que el oponente, y como decía, ¿no?, tiene mayor capacidad de resistir a los embates, ¿no? Pero cuidado, ocurra lo que sucedió entre Mohamed Ali y George Foreman en Kinshasa, que ya el Mohamed Ali llegaba, así como vos dices, como un león medio viejo, ¿no es cierto?, a enfrentarse con el león joven, y como te digo, al final Ali salió rompiéndole la madre a George Foreman en lo que se llamó el combate del siglo, señores,
cuando eran reyes esos dos monstruos. ¿Qué final va a tener esto? De pronto, como vos has indicado, Exacto, Alex, vamos a estar después de aquí a 2 o a 3 años viendo que si esto resulta aguantar definitivamente así, ¿no? Y de pronto no explota la situación. Porque el hecho de que, por ejemplo, hace 2 o 3 días Evo Morales haya convocado a algunos alcaldes, a parlamentarios, a embajadores a reunirse en el Chapare con él, entonces ya es otra cosa, ¿no? Ya es otra cosa. Entonces ya empieza a recurrir a otro tipo de situaciones como queriendo decir, aquí estoy yo, este es mi poder, pero hasta dónde realmente es el poder ese, ¿no? Sí. Nos vamos. De cualquier manera, estamos viendo la reconfiguración del campo político al interior del movimiento al socialismo. Le va a costar, yo creo que les está costando a Luis Arce Catacora y a Zuala, si es que en realidad eso existe, porque son 14 años de estructura estatal que ha generado pues un estado a la imagen y semejanza de un líder, Rocky, por favor. de un líder así fuerte como es Evo Morales. Nos vamos, señores, y por favor, la música, por favor, de circunstancia, pero estos dos parecían sparrings, no han llegado todavía a la profesional, eso señor. Nos vemos mañana en La Mala Educación, eviten chascarse. No es La Mala Educación, creo que ha salido vacunado. Sí, me han dado un par de golpes y me he mareado. Sí, parece que sí. Hasta mañana, que tengan buena jornada.